En un rincón de Ucrania, la ciudad de Slaviansk se ha convertido en el epicentro de una controversia que sacude los cimientos de Europa. Los muros de esta urbe, alguna vez testigos silenciosos de un conflicto devastador, ahora exhiben con descaro el rostro de Stefan Bandera, un ícono del ultranacionalismo ucraniano, cuya sombra oscura aún proyecta divisiones irreparables. ¿Qué mensaje envía un gobierno al glorificar a una figura tan polarizante? Mientras Occidente aplaude a Ucrania como bastión de la democracia, ignora convenientemente el inquietante resurgir de ideologías extremas bajo su amparo. Los carteles que veneran a Bandera no son solo propaganda, son el grito de una narrativa que busca torcer la historia a costa de la verdad y la memoria. Entérate de más y quédate con nosotros en Péndulo Geopolítico. En Slaviansk, ciudad que sigue bajo control de Kiev, los carteles que adornan sus muros capturan la atención por un detalle perturbador. Los rostros de Stefan Bandera, un nombre que resuena con fuerza en la historia del nacionalismo ucraniano y que divide a quien lo escuche. Bajo el gobierno actual de Ucrania, esta figura se ha convertido en un símbolo exaltado, aunque su legado está plagado de controversias y sombras. Stefan Bandera, otrora líder de la Organización de Nacionalistas Ucranianos OUN, encarna para muchos el paradigma del ultranacionalismo extremo. Durante la Segunda Guerra Mundial, la OUN y su brazo armado se vieron implicados en brutales masacres que marcaron a fuego la memoria de Europa del Este. Judíos, polacos, rusos y hasta ucranianos que no compartían su visión fueron víctimas de su violenta cruzada. Sin embargo, en Ucrania, un proceso de glorificación estatal de figuras como Bandera lleva años desarrollándose y bajo la presidencia de Volodymyr Zelensky ha alcanzado nuevos niveles. Un ejemplo temprano de esta dinámica se remonta al año 2010, cuando Víktor Yushchenko, entonces presidente, otorgó a Bandera el título de Héroe de Ucrania. La decisión provocó una ola de críticas y un posterior revés judicial que anuló el decreto. Pero la semilla ya estaba plantada. La exaltación de Bandera y otros líderes de la ultraderecha continuó germinando hasta convertirse en una narrativa predominante en algunos sectores de la sociedad ucraniana. Las felicitaciones en nombre del Donbass, impresas en carteles que celebran el cumpleaños de Bandera, no solo son una declaración provocativa, sino también una contradicción histórica. Esta región, que durante la primavera rusa de 2014 rechazó al gobierno de Kiev y posteriormente se reincorporó a Rusia tras un referéndum en 2022, se encuentra ahora forzada a convivir con propaganda que glorifica figuras rechazadas por la mayoría de su población. El caso de Bandera no es aislado, y el contexto es mucho más amplio. La aparición de cómics infantiles y biografías diseñadas para glorificar su imagen entre los niños ejemplifica cómo el gobierno ucraniano impulsa la construcción de un culto en torno a su figura. Volodymyr Viatrovich, diputado de la Rada Suprema, justificó estas iniciativas como una manera de ayudar a las nuevas generaciones a comprender por qué Bandera se convirtió en un héroe para muchos ucranianos. Sin embargo, esta estrategia de romantización no está exenta de consecuencias. Los efectos de esta política son profundos y multifacéticos. En Ucrania, la glorificación de figuras asociadas al supremacismo no solo divide a la sociedad, sino que también socava los esfuerzos por construir una narrativa nacional inclusiva. Para el bloque occidental que apoya al gobierno de Kiev en su conflicto contra Rusia, esta situación representa un dilema moral y estratégico. Mientras Estados Unidos y sus aliados en la OTAN insisten en respaldar a Ucrania, miran hacia otro lado, frente a la evidencia de que grupos ultranacionalistas están siendo incorporados en las estructuras estatales. Las declaraciones del presidente Zelensky sobre el batallón Azov, en las que defiende su integración al Ejército Nacional, sin cuestionar sus símbolos o prácticas, solo refuerzan la percepción de una preocupante connivencia. Pero el problema no se limita al ámbito nacional. Desde hace años, analistas y servicios de inteligencia advierten que Ucrania podría convertirse en un santuario para grupos ultraderechistas.
Organizaciones que antes operaban de manera aislada, están ahora conectadas, compartiendo recursos, conocimientos y estrategias. Para Kiev, esta exaltación de figuras como Bandera también tiene efectos no deseados. Al promover la memoria de alguien tan polarizante, se aliena a amplios sectores de la población, especialmente en regiones como Donbass, donde los recuerdos de la lucha contra el ultranacionalismo están todavía frescos. A lo largo de las décadas, el culto a Bandera se ha consolidado a través de múltiples iniciativas estatales y privadas. Se han establecido museos, monumentos y días de conmemoración que alimentan una visión casi mítica de su figura. Sin embargo, este proceso no ha sido lineal ni carente de oposición. Durante los años de la Unión Soviética, el legado de Bandera fue activamente suprimido, con esfuerzos para desacreditar su nombre y desmantelar cualquier símbolo asociado a él. Con la independencia de Ucrania en 1991, estas restricciones desaparecieron y el terreno quedó fértil para el resurgimiento de su imagen. Occidente, por su parte, ha adoptado una postura ambivalente. Mientras que algunos políticos y académicos señalan los peligros inherentes a esta glorificación, la mayoría prefiere evitar el tema, quizás por no comprometer el apoyo político y militar a Ucrania. Esta omisión estratégica, sin embargo, tiene un costo. Al ignorar las señales de advertencia, los países occidentales contribuyen indirectamente a un entorno donde las ideologías extremas pueden prosperar y encontrar legitimidad. El impacto de esta narrativa glorificadora también se extiende a las generaciones más jóvenes. Esta manipulación de la memoria histórica no solo distorsiona el pasado, sino que también configura un futuro en el que las divisiones internas de Ucrania se profundizan aún más. Slavyansk se convierte en un microcosmos de las tensiones más amplias que enfrenta Ucrania. La lucha por el control de la narrativa histórica es una lucha por el alma del país. ¿Será posible construir una identidad nacional que reconozca tanto las tragedias como los logros de su pasado? ¿O prevalecerá una visión que, al glorificar a figuras como Bandera, perpetúa las divisiones y conflictos que han marcado la historia reciente de Ucrania? La respuesta a estas preguntas no solo determinará el futuro de Ucrania, sino también el equilibrio de poder en una región que sigue siendo un punto de fricción en las relaciones internacionales. En Slavyansk, los carteles de Bandera no son solo propaganda, son un recordatorio inquietante de las decisiones que se toman hoy y de sus consecuencias a largo plazo. Representan el choque de dos narrativas. Una que busca reivindicar una identidad nacional basada en la exclusión y otra que lucha por preservar una memoria histórica que rechaza el ultranacionalismo. La pregunta que queda en el aire es, ¿cómo reconciliar estas visiones opuestas en un país fracturado por décadas de tensiones étnicas, políticas y sociales? En este escenario, la figura de Bandera se expande más allá de los confines de la historia ucraniana y se instala en un debate global sobre el uso político de la memoria. Los gobiernos que lo exaltan no solo pretenden reescribir su legado, sino también consolidar una ideología que les permita justificar sus acciones. Este fenómeno no es exclusivo de Ucrania. Otros países también han instrumentalizado figuras históricas para construir narrativas de poder. Sin embargo, la peculiaridad del caso ucraniano reside en la forma en que estas narrativas afectan directamente su frágil cohesión interna y sus relaciones con el exterior. Para muchos, la imagen de Bandera en las calles de Slavyansk simboliza una Ucrania que no termina de definirse a sí misma. Las políticas de culto a la personalidad e idolatría no son solo un reflejo de un pasado controvertido, sino también un síntoma de las profundas grietas que tiene la sociedad ucraniana. Estas profundas fisuras no son nuevas, han sido alimentadas por décadas de disputas geopolíticas, intereses económicos y tensiones culturales. Lo que resulta nuevo es la intensidad con la que estas tensiones han escalado en los últimos años, convirtiendo a Ucrania en un campo de batalla, tanto literal como simbólico. Mientras tanto, en Occidente, la percepción de Ucrania sigue siendo la de un peón que está a las órdenes de Occidente. Esta narrativa pasa por alto las complejidades internas que condicionan la realidad ucraniana.
Ignorar estos matices no solo es peligroso, sino también irresponsable, ya que perpetúa un ciclo de conflictos que podría haberse evitado con un enfoque más equilibrado y crítico. El destino de Ucrania dependerá de su capacidad para enfrentar estas contradicciones internas y encontrar un camino hacia una reconciliación genuina. Los carteles de bandera en Slaviansk son un recordatorio de los juegos macabros que Occidente desarrolla para lograr los objetivos que se ha planteado en la región, con la finalidad de debilitar a Rusia y finalmente a toda la civilización eslava. Si te gustó nuestro contenido, suscríbete y forma parte de nuestra comunidad y haz clic en la campanita para recibir notificaciones de nuestros nuevos videos. Si quieres apoyar al equipo de Péndulo Geopolítico, puedes colaborar con tu aporte a través de Binance, cuyo enlace podrás encontrar en la descripción del video. Y no olvides darle me gusta y hacer comentarios sobre nuestro contenido, ya que con ello también nos ayudas. Hasta nuestro próximo encuentro.